Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler, en Twitter @Julio Coco. Esto es microbeta de audio del 18 de octubre del año 2021. Alex Saab, política y justicia. Es bien conocido en las redes, aunque tal vez por ser lunes, por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, tal vez usted no está correctamente informado. Pero el fin de semana, Alex Saab, sobre quien pesaba una orden de aprehensión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para el lavado de dinero, fue capturado hace más o menos un año y en una defensa gigantesca que se tragó casi 170 millones de dólares, finalmente este fin de semana Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos de América y el día de hoy fue presentado en la audiencia con el tribunal que va a conocer su causa. Todo este año el gobierno de Maduro ha estado defendiendo propagandísticamente, legalmente y políticamente a Alex Saab. Incluso lo acreditaron como venezolano, como si fuese venezolano, cuando Alex Saab es colombiano, y le dieron pasaporte diplomático. Este señor Alex Saab es mucho más que un pez gordo. Yo creo que es un tiburón. Él es el famoso artífice del clap, de cómo el chavismo traía alimentos desde el extranjero con dinero sucio, alimentos de pésima calidad, los cuales eran distribuidos a la gente por el clap. Y es harto conocido que esa leche intoxicó personas, que las harinas no eran de calidad y tenían efectos bien raros sobre la salud, y una larga lista de etcéteras. El señor Alex Saab, que se siempre vislumbró como un empresario exitoso, realmente es la mano que mece la cuna detrás de un conjunto de elementos de lavado de dinero y otras cosas más que no voy a decir porque no me corresponde. Pero no es un simple corrupto más, tanto que desde Rusia, el mismo gobierno ruso venía defendiendo también a Alex Saab en lo jurídico, incluso hizo grandes presiones sobre Cabo Verde y sus tribunales y en la Unión Africana para que no se extraditase a Alex Saab. El gobierno chino de China también. Es decir, ¿qué tan pesado es ese tiburón que dos potencias mundiales, sus gobiernos están preocupados porque el señor va a ser enjuiciado en los Estados Unidos de América? Hace pocos días el mismo gobierno ruso indicaba que este proceso de negociaciones entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el G4, los cuatro partidos de la supuesta oposición venezolana, estaba en riesgo si se extraditaba a Saab. Es decir, el chavismo puso sobre la mesa un exabrupto, una locura, pensar que la delegación opositora venezolana podía interferir para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se llevara a Alex Saab y no lo enjuicien. Eso es una locura. Y ahora vamos a eso, a los Estados Unidos. Realmente el caso de Alex Saab es algo que no interesa a la opinión pública estadounidense. A la opinión pública estadounidense le interesa el escándalo y los peces gordos de Estados Unidos y los que le hacen daño a Estados Unidos. Desde ese punto de vista, esto es un asunto del tercer mundo. Y por eso hay que agradecer a los periodistas que han estado cubriendo e informando sobre esto, porque la primera vez que salió del punto de vista público lo de Alex Saab fue de parte de un ciudadano que por cierto no es periodista, que es el señor Alec Boyd, quien está en el extranjero y quien ha sido objeto de persecución. Y luego el periodista venezolano Roberto Denis, quien a través del portal Al Mando Info también publicó un conjunto de cosas sobre los negocios turbios de Alex Saab y que al día de hoy el chavismo puso preso a su hermano en represalia, que está en Venezuela. Roberto Denis está en el extranjero y como no pudieron fregarle la vida directamente al periodista, cargaron con su hermano y lo tienen preso injustamente, pues. Al estilo gángster le secuestran la familia a la gente. Pero lo más curioso es que, y por eso hago este microbeta para hablar de lo político, es que ciertamente agradecemos que estos periodistas se hayan echado este trabajón encima con los riesgos que implican. Y creo que sus análisis jurídicos, sus análisis técnicos y sus investigaciones son bastante buenas. Pero las opiniones y lo que vierten en política no es cierto. Es normal que nosotros los venezolanos celebremos que haya caído uno de los grandes corruptos y sostenes de la dictadura chavista, de la tiranía. Por supuesto que lo vamos a celebrar y nos alegra.
O sea, habría que ser inhumano, no tener sangre en las venas para ver que hay un enemigo de la población, de la sociedad, que va a ser enjuiciado por sus actos. Pero de cara a los Estados Unidos es la primera potencia mundial porque puede hacer cosas que el resto de los países no. Por ejemplo, puede lanzar 2 bombas atómicas sin ningún problema, pero también puede invadir un país y no va a ser juzgado en la Corte Penal Internacional y no va a ser investigado por la Fiscalía Internacional porque no suscribió esos tratados. Estados Unidos está por encima de muchas cosas. Pero al mismo tiempo, como primera potencia mundial, hay cosas que en muchos países ocurre que en Estados Unidos no. En Estados Unidos, ni el presidente ni el Congreso pueden levantar el teléfono para llamar a un juez para que libere a un sujeto que no solamente que está a punto de ir a juicio, sino sobre el cual hay una investigación que indica que es culpable y que por eso lo van a someter a juicio. Y sobre todo que estos tribunales estadounidenses dieron una pelea de 1 año para poder extraditarlo. Es decir, es absolutamente irreal que la política va a llegar al punto donde Alex Saab puede ser una ficha canjeable desde el punto de vista político. Pero en ese mismo orden de ideas hay mucha gente que cree, que asegura, no, que ahora Alex Saab va a cantar, va a echar el cuento, va a decir, va a presentar pruebas contra los demás. Yo creo que eso es una expectativa falsa, porque dado el proceso que se ha cursado sobre Alex Saab, es mentira que lo van a torturar y que lo van a hacer hablar con cosas químicas y todo esto, que tal vez es posible que hayan luchado en cárceles clandestinas contra los terroristas islámicos, pero contra Alex Saab no va a ser así. Y dado que la acusación es firme, el mensaje que está dando allí el Departamento de Justicia de los Estados Unidos va en otro orden. Va en el orden de que se entienda que esta clase de sujetos no están por encima de los Estados Unidos. Es una demostración de poder jurídico, que no es lo mismo que los poderes políticos. Y en esta avanzada jurídica, sí, nosotros vimos cómo capturaron a los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro por narcotráfico con una avioneta, y hemos visto algunos otros, pero no habíamos visto a alguien de este calibre, de este tamaño de dinero y tamaño de negocio y que imbrica tantos gobiernos. Entonces, lo que quiero ir de fondo es que las principales implicaciones políticas del juicio de Alex Saab es que el mensaje es que es inconveniente hacer el trabajo sucio de estos tiranos. Es un mensaje a los corruptos, a los grandes corruptos globales. Es decir, el segundo mensaje tiene que ver con los mismos tiranos. O sea, más allá de que la política actual de los Estados Unidos no apunta a acciones jurídicas y militares frontales contra estos tiranos, y mucho menos si no representan frontalmente una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos, esto también les resta muchísima maniobra. Y por eso es que tanto Venezuela, que es Maduro es la punta de playa del caso de Alex Saab, pero también estos otros gobiernos como el gobierno ruso o el gobierno chino hacen defensa para que esos corruptos que le hacen el trabajo sucio no se asusten, para que sigan siendo eficientes. Y sobre eso hay que decirlo, Alex Saab es un corrupto altamente eficiente. El error que cometió fue que paró su avioneta a echar combustible en un país en el cual no tiene control político la gente con la cual él hace negocios. Esa es la realidad. El tercer impacto político tiene que ver con lo que ocurre en Colombia, porque Alex Saab es colombiano. Colombia en su momento también solicitó a Cabo Verde su extradición, y Alex Saab dentro de Colombia es un hombre muy poderoso. No nos queda duda que tiene jueces, que tiene gente en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, en el Congreso, políticos, porque lamentablemente Colombia es así. Y allá hay un rollo con Alex Saab de 4 pares de ustedes saben qué, porque si bien es cierto, yo creo que las posibilidades de un trato para Alex Saab donde él realmente tenga una condena corta en buenas condiciones a cambio de información son nulas. Sin embargo, hay pruebas suficientes que cuando se vacíen en el juicio, Alex Saab va a tener que negarlas o afirmarlas. Le puede tocar declararse culpable o declararse no culpable
y que bueno, que las pruebas hablen por sí solas. Pero que salgan las pruebas ya de la fase de investigación a la fase de juicio es un peligro para un conjunto de personas involucradas, de empresas involucradas y de bancos involucrados. Porque hoy fue imputado por 8 delitos de lavado de dinero y el dinero se lava en bancos. Y un delito de conspiración para lavar dinero, es decir, es alguien que tiene contacto con las empresas, con la firma de asesoría jurídica y con los bancos. Y esa es la otra implicación política. Ahora, estos bancos van a tener que colaborar definitivamente con el juicio que le cursan a Alex Saab, y para bajar la presión y las investigaciones para poder proteger a sus otros clientes, bueno, que ustedes creen que se vienen más pruebas y que pueden abrir nuevas investigaciones y también nuevos juicios. Y nosotros los venezolanos tenemos, por humanidad, por moral, por ética y por todo lo que hemos sufrido por esta clase de agentes perversos, tenemos que alegrarnos, porque también tantos años de derrotas sociales, tantos años del chavismo imponiéndose incluso cada vez que está contra la pared y terminan de pie. Oye, que les toquen uno de sus delfines es algo que tenemos que celebrar y punto. Y no caer en la propaganda. Por último, y esta es una reflexión para usted que me está escuchando, sobre el caso de Alex Saab. Sí, tenemos que permanecer informados, tenemos que permanecer atentos, pero quise dar estos 3 elementos del asunto político real, porque este juicio va a ser escandaloso y todos los escándalos se sustentan bajo mentiras, bajo presunciones, bajo cosas. Y así como yo fui profundamente parco en no opinar, porque yo estaba esperando que iniciara la audiencia del juicio para poder conversarlo, yo también le pido lo mismo, le pido calma, le pido que tenga prudencia con lo que va a comentar en las redes sociales, porque les recuerdo, el hermano del periodista Roberto Denis está preso solamente por ser hermano de un hombre que investigó a Alex Saab, y ahorita las cosas están profundamente tensas, y tan tensas que entonces este fin de semana había reunión en México de la mesa de negociación esa, y el chavismo no fue, pues, el chavismo no fue. Hoy el señor Geraldo Blay, que es el líder de la delegación del G4, leyó un comunicado donde básicamente, casi que llorando, oye, cumplan los acuerdos, vengan a hablar con nosotros. No, yo creo que el chavismo entró en una fase donde el mínimo que podía ganar de los acuerdos y de la mesa de negociación, ya lo ganó. Y entiende que el máximo de los posibles acuerdos de la mesa de negociación no son alcanzables en el corto plazo. Entonces se van a dedicar a la farsa electoral del 21 de noviembre y de cara a esa farsa electoral todo un desastre opositor, no solamente por candidaturas divididas. De hecho, estoy que hago a manera de chiste el Celebrity Deathmatch opositor, pues. Por lo menos Uzcategui contra Carlos Ocariz en Miranda, eso es un chiste. Pero también venimos de ver todo lo que está pasando entre Julio Borges y Juan Guaidó. Y hoy salió Leopoldo López diciendo que iba a demandar a Calderón Berti por algo que dijo. Y que por lo visto de paso no lo dijo. O sea, estos tipos supuestamente unidos nos quieren representar a todos los venezolanos ante unos tiranos y entre ellos se están matando. No vale, me disculpa la expresión, no me jodan. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos y con la información que propagamos. Muchísimas gracias y bueno, un anuncio desde aquí, si me estás oyendo por Patreon o por mi canal Telegram o por YouTube. Esta semana, finalmente, el primer episodio de Connector, donde vamos a estar hablando de los sistemas. Solo para suscriptores. Debes estar suscrito a mi Patreon o debes escribirme a contacto@juliococo.com para la suscripción en bolívares. Y muy pronto también mi nuevo programa de conversaciones será adelantado para los suscriptores, pero luego será liberado. Un programa donde habrá entrevistas y donde habrá conversaciones. Posiblemente también hagamos el adelanto esta semana. Así que, por favor, si donde estés oyendo esto, marca like, comparte y suscríbete. Que habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @JulioCoco, microbeta de audio, 18 de octubre de 2021.